Vos era como que no querías saber nada de viajar. ¿Cómo fue que de no querer saber nada de viajar, ahora estás viviendo en un motorhome, Fabi? A todos les crece pasto, ¿eh? ¿Cómo puede ser que a nosotros no? Una amiga para regalonearnos. Muchos de ustedes que se van a sentir tocados. Esta flor se llama cardo africano. No necesitas tanto para ser feliz. Finalmente. Estamos llegando al control de Cuya. Aprendí carpintería, a soldar, de electricidad. Baño seco, tienen la ducha, tienen la cama, todo completísimo. Así comienza un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Chile. Nos estamos despidiendo de la ciudad de Arica para continuar rumbo sur. Así que en breve nos va a pasar a buscar una amiga para regalonearnos. Que para los argentinos les voy a explicar qué significa regalonear. Es mimar. Nos quiere mimar, así que nos va a llevar a pasear porque parece que todavía hay muchas cosas que no conocemos del desierto. Y por supuesto, porque el que piense que conoce todo de un lugar, pobre de esa persona. La geografía es muy grande y cada lugarcito tiene muchos recovecos por conocer, así que a eso vamos el día de hoy. Así que si alguna vez les dicen que una persona es muy regalona, no piensen que es una persona que anda regalando cosas por ahí, sino que es una persona mimosa. Un regalón mimoso, una regalona, una mimosa. Cuando uno dice que va a recorrer el desierto, hay muchas personas que te dicen, pero no hay nada en el desierto. Y nosotros ya hemos estado en el 2024 aquí y recorremos bastante, ¿eh? Hemos hecho muchos videos, tanto en Arica como Iquique. Hemos recorrido mucho todo lo que es el desierto. Sin embargo, aunque estamos en el desierto, todavía hay cosas para recorrer porque estamos a unos 15 kilómetros aproximadamente de Arica y llegamos al Valle de Azapa, un lugar en el norte de Chile que no conocíamos. Y el Valle de Azapa tiene algo muy particular porque yo les dije que estamos en el desierto y sin embargo vean lo que es este lugar, que es ni más ni menos que un oasis, un lugar verde, agrícola, conocido mundialmente porque aquí se produce la aceituna de Azapa y está dentro del desierto más árido del mundo, dentro del desierto de Atacama. Este maravilloso lugar en donde nos encontramos en este momento es el Santuario del Colibrí, ni más ni menos. En el video anterior les mostramos el dibujo que hizo Juan para Priscila, los 4 dibujos de los perritos de la familia. Bueno, Priscila es quien nos trajo hasta aquí porque ella vivió toda su infancia aquí y venía a visitar este lugar todos los días y a ver a los colibríes. Esta flor se llama cardo africano y es la que más les gusta. Es la que más le gusta a los colibríes porque tiene pura azúcar adentro. No, miren lo que es ese cactus de alto. Voy a abrir la imagen para que comparen a las personas al lado de la altura del cactus. ¡Qué locura! Este cactus, que es el candelabro, así se llama, o por lo menos así le dicen, tiene 75 años. Es casi un abuelito, sí, es un abuelito podríamos decir. Con toda la diversidad de flores y plantas que hay acá, claro, esto es un santuario natural para los colibríes que vienen y ponen sus niditos muy, muy escondidos en las copas de los árboles. Achira mariposa,
como la señora que adivina. No, no es un espectáculo. Esta belleza es la flor del Inca que aquí se utiliza mucho a fin de año para las fiestas, para adornar. Este valle, el Valle de Azapa, este milagro ecológico, este oasis, es tan pero tan fértil que aquí se producen diferentes hortalizas y también diferentes frutas, de las cuales también hay muchas frutas tropicales. Y acá tenemos toda una plantación de tomates, un sembradío de tomates. Este tomate, el tomate que se produce en el Valle de Azapa, es el que alimenta a todo Chile. De este valle salen los tomates hacia todas las regiones del país. Algodón café, mirá, le dije lo puedo utilizar para limpiarme los oídos y directamente no te das cuenta si tiene cera o no. Esto que estamos viendo, que a uno se le puede pasar, ¿no? Que puede pasar muy desapercibido porque es muy pequeño, es un nido de colibrí. A ver si tiene el huevito adentro. A ver, porque de acá no vemos. Yo no puedo creer que se ven ahí los dos huevitos del colibrí tan pequeñitos. No. Estoy tan pero tan asombrada. Me da mucha pero mucha ternura porque son ínfimos, son muy pero muy pequeñitos. Obviamente con la cámara y el zoom se van a ver más grandes, pero no, son muy pequeñitos. Creo que es lo más tierno que van a ver en el día, amigos. Vean este otro cactus candelabro, que el tronco parece el tronco de cualquier árbol, pero se deja ver un poquito todo lo que es la textura normal del cactus. La verdad, estoy impresionada, nunca había visto un cactus tan grande, un cactus candelabro. Este estanque es un reservorio de agua, porque no se olviden que por más que este sea un oasis, estamos en el desierto, en pleno desierto de Atacama, el desierto más árido del mundo, y ven toda la vida que hay acá adentro. ¡Qué bárbaro! Pececitos de todos los tamaños. Acá les dejo el contacto, este es el número de teléfono en donde ustedes pueden comunicarse para venir a hacer una visita a este santuario. Que lo mejor, que es un santuario natural a donde se acercan, como ya vieron, los colibrís para comer, para alimentarse con estas flores preciosas, y es un lugar hermoso. Se los recomiendo. Buen día amigos. Un nuevo día en la vida del rodantero y nosotros continuamos ruta. Estamos continuando ruta rumbo sur porque nos vamos para Iquique. Bueno, estamos llegando al control de Cuya, que es un control del SAG, y también parece que es un control de carabineros. Vamos a ver, seguramente que nos van a revisar que no tengamos ninguna fruta, ninguna verdura. Bueno amigos, pasamos por el control del SAG y se subió un funcionario a revisarnos la nevera, a revisarnos la heladera, a ver que no tengamos nada de lo que no se podía pasar. Nosotros ya sabíamos, así que teníamos preparado aparte un tomate que me había sobrado, que no lo pudimos comer. Y me encantó el gesto del funcionario que me dijo: los dejo que se los preparen y que se los coman al tomate. Y yo le agradecí, pero como ya me había comido los huevos y la palta, le dije: no, el tomate no, el tomate ya estamos llenos. Y todo esto es, si no me equivoco, Gurisa, por la mosca de la fruta, que también la hicimos entrando a Tucumán. Creo que no te dejan entrar ninguna fruta allá en Argentina. Sí, en Argentina también hay en diferentes lugares algunos puntos. No, yo creo que es más llegando Entre Ríos. Bueno, no estoy segura, así que el que lo sepa, por favor, lo pone abajo de este video en los comentarios y va a participar del Flor de Saludo también. Y bueno, nada, y sí, lo que le di fue los restos del huevo que me hice unos kilómetros antes, y de la palta también, que comí unos kilómetros antes, porque bueno, eso también puede llegar a ser peligroso
porque el huevo, bueno, qué sé yo, puede tener bacterias y no queremos generar ningún descontrol ecológico en esta isla biológica que es Chile, que eso se los conté en el video justamente de ingreso al país. Estamos muy cerquita de Iquique, vean lo que es la cuesta que estamos haciendo y ya se empieza a ver la ciudad. Vean lo que es la duna del dragón, qué impresionante. Estamos viendo el lomo del dragón en este momento. Y ahora les quiero presentar a dos personas, dos amigos nuestros, ya que ya son amigos, que los conocimos en el 2024. Y del 2024 a este mismo momento han tenido una transformación completa de su vida y creo que hay muchos de ustedes que se van a sentir tocados, como que se van a sentir identificados con la historia de ellos. Así que vamos que se los voy a presentar. Estoy con dos personas que conocí hace 2 años, hace un poquito más de 2 años, porque fueron 2 años y unos meses, que son Roxy y Fabi. A Roxy y a Fabi yo los conocí siendo dos personas completamente diferentes. Y hoy, en el 2026, son otras personas, ¿no? Bueno, no solamente dos personas, porque ahora tenemos un tercer integrante en esta familia. Claro. Pero yo quiero que ustedes le cuenten a todo el mundo ¿qué ha pasado en estos 2 años que nosotros nos vimos? Porque cuando yo los conocí, cada uno tenía su trabajo, que eran otros trabajos. Claro. Ustedes vivían en Alto Hospicio y arrendaban, ¿cierto? Sí. Ustedes tenían 2 vehículos. 2. Cada uno tenía su auto, su carro, como se dice acá. Sí. Claro. ¿Qué pasó con tu trabajo? Y en ese entonces, bueno, porque yo me acuerdo que tenías un trabajo estresante. Estresante, sí. Bueno, desde que, bueno, la Rosana empezó un poco con el tema de los rodanteros y los viajes y todo este tema, y me empecé a meter un poco más también. Bueno, siempre nos gustó el tema de los viajes. El tema es que, claro, llegó un punto donde yo ya estaba demasiado estresado, como bien tú dices, ya no quería más, nos dimos cuenta de esta vida, que es una vida sencilla, donde tienes todo lo que tú quieres, lo tienes acá. No necesitas más, no necesitas... ¿Y renunciaste? Y renuncié a ese trabajo. ¿Y vos, Roxy, con tu trabajo qué pasó? Porque vos trabajabas en un lugar y ahora trabajaba en Sofri. Conversé con Fabián y le dije, mira, voy a trabajar, me voy a esclavizar, literalmente, me voy a esclavizar en un trabajo, pero solamente para juntar plata para comprar una combi. El objetivo. Un objetivo tenías. Un objetivo, exacto. Sí. Era ¿Y sus autos dónde están? De Fabián lo tiene. Queda uno todavía. Queda uno, el mío yo lo vendí para amortiguar un poquito el... Más la plata que juntamos, claro. Sí. ¿Y la casa que arrendaban? Se entregó. Ya no va. Todo lo que tenemos, nuestra casa es esta ahora. Ustedes compraron este vehículo y lo camperizaron ustedes, o sea, lo construyeron ustedes con sus propias manos. Con nuestras propias, literal, desde el primer tornillo hasta el final, la parte eléctrica, aprendí carpintería, a soldar, de electricidad, de todo, ambos, o sea, obvio. Así, casi punto de separación, pero cosas que pasan en la vida. Cositas que van pasando en el camino. Pero acá estamos juntos de nuevo. Acá estamos juntos. Y se compraron este motorhome, lo camperizaron. Sí. Renunciaron a sus trabajos. Yo sí. Dejaron el trabajo que tenían, dejaron la casa que arrendaban. Ahora obviamente tienen otros trabajos porque hay que vivir, ¿no? Hay que comer todos los días. Sí. ¿Ahora de qué estás trabajando vos? Yo trabajo en la minería ahora. Ahora estás trabajando en la minería, más tranquilo, no tan estresante. Dispongo de tiempo para venir a juntarme acá, salir de paseo, salir de viaje. Los fines de semana salimos. ¿Y vos, Roxy, ahora qué estás haciendo? Yo ahora estoy trabajando, cuido a una niña y para generar algo de dinero y ahorrar. Muy bien. Para febrero, si Dios quiere, ya empezar a viajar como corresponde. Porque ustedes han hecho unos viajecitos por ahora, pero muy lejos no se pueden ir porque vos tenés a tu hija, pero también tenés a tu hija que medio que termina de estudiar este año, claro. Exacto, entonces están como un poquito atados por ese tema, pero cuando ya se resuelva eso van a poder estar un poquito más sueltos. Incluso estamos esperando que ella salga, se independice como corresponde y de ahí ya
salimos el tiempo para nosotros. nosotros. Claro, tal Sí. cual. Sí. Y ahora, ustedes que vivían en una casa, ahora están viviendo acá. Sí. O sea, ya no tienen Amo más esta una casa. casa No. convencional, sino que directamente están Casita con ruedas. viviendo arriba de este motorhome. Sí, Sí. sí. Completamente. Completamente. ¿Hace cuánto que están 100%. arriba del motorhome? Diciembre del 8 año meses. pasado será, sí. Sí, 8 meses. Noviembre, perdón. Octubre fue. Octubre, sí. Porque pasó septiembre, octubre, ya claro, Ah, del un año montón. pasado. Ya, Sí. ya hace bastante. Yo pensé que hacía un poquito Sí. menos. No, sí. octubre. Pero yo ahora tengo una pregunta. Porque yo los conocí a ustedes en Sí. el 2024 en la junta que hicimos en Iquique, Claro. en donde, bueno, vinieron un montón de seguidores y Roxy estaba muy entusiasmada con el tema de viajar Sí. y obviamente vino medio como acarreando a Fabi, ¿no? Claro. Porque Fabi no tenía ese entusiasmo, tal vez no le había picado el bichito de viajar todavía y vos era como que no querías saber nada de viajar. Claro. ¿Cómo fue que de no querer saber nada de viajar, ahora estás viviendo en un motorhome, Fabi? Como te decía Flor en un principio, o sea, me fui dando cuenta que todo lo que tenía en una casa convencional, televisor, baño, cama, lo tengo acá. Más reducido, pero tengo todo, o sea, vivo cómodamente, sin ningún problema, o sea, te das cuenta que no necesitas tanto. Y aparte que cuando conversaron con usted, porque yo le decía a Fabián en esa junta que hubo, Que lo trajiste. Claro, Te vas a la venir, fuerza, claro, venís o vienes. Sí. Y yo le decía, pero habla con Juan para que te explique más o menos algo, o con Flor. Y ahí poníamos atención. Después con otros viajeros que fuimos conociendo en el camino, y cuando estaba el mango abierto en ese momento, también empezamos a conocer, Fabián empezó a hacer preguntas, que cómo era, qué es el asunto, y ahí también ya era como decir, ya, ¿sabes qué? Sí, me sumo, pero con algo más grande. Porque Yo yo, creo que- yo quería una combi, o sea, como, insisto, Una- quería una combi. una Volkswagen combi Una querías vos. claro. Sí. Yo creo principalmente los miedos que todos tuvieron en un principio, quien ha iniciado este estilo de vida. Yo creo que fueron principalmente eso, todos los Sí. mismos miedos, yo creo que el tema de una casa fija, de no tener, de que se echa a perder, más que nada por eso, pero te das cuenta que se van solucionando finalmente. También ver que otras personas lo hacían, eso también te ayudó a Eso, cambiar de exacto, opinión. exacto, Sí. claro, como te decía, viendo que los demás pasaron por lo mismo que yo y sin embargo siguieron adelante con una vida normal, listo, y dije ya. Y te empezó a picar el bichito, como Claro, decimos nosotros, ¿no? siempre- que te empezó a Sí, dar curiosidad. es que siempre fuimos viajeros nosotros, Claro, en vehículos. en el auto, pero por claro. el día no claro, nos quedaban, siempre pero nos era gustó, por el pero día claro. y viajar lejos. El tema era dar ese salto de entregar la casa Eh. y de 100% acá. Y ahora que hace 8 meses más o menos que están viviendo arriba de un motorhome, ¿qué se siente? Obviamente con sus pros y sus contras, ¿no? Porque ¿qué se siente ya no bañarse todos los días? Porque uno a veces naturaliza Claro. el tener agua, tener agua, Sí. tener agua, tener Claro. agua, y de repente uno cuando empieza a viajar de esta forma tiene que cambiar muchísimo los hábitos. Claro, Claro. medir más, o sea, todo como más... medir, en final, claro, medir el tema del agua, de cuándo poder bañarse. ¿Cómo se adapta? Pero mira, yo no he tenido problema, como Fabián igual trabaja todo el día, obviamente igual está acá, No hay pero mucho consumo, claro. no hay mucho consumo de agua y como bueno, ya aprendí a economizar más agua, Sí. igual me ducho día por medio, Ujú. y como se dice, donde hay una placita hay agua, así que feliz. Es cierto. Sí, así que ahí vamos. Se soluciona, sí, se va puede solucionar solucionando. el problema del agua. Claro. No es tan complicado. Uno, Sí. claro, dice, no, que lo ven así como, pero ¿cómo van a vivir? Tienen que... Se van adaptando. digamos. Exacto, Eso, sí. somos Se van animales adaptando. de Sí. adaptación. Y vos me dijiste ayer cuando llegamos, me dijiste que te encantaba vivir en la casita. Sí. ¿Qué sentís ahora que están Mira, cumpliendo este sueño? Porque en realidad, en definitiva, claro. era un sueño. Mira, yo, como te digo, siempre fue el tema así, yo soy media loca. Por eso el nombre Sí. Combilokis, Claro. para que los puedan seguir en las redes sociales. Claro. Gracias. Yo te digo, y acá mis amigos también ven que yo amo estar acá. Yo amo. Sí, te das independencia. Sí. Todo lo Yo que por tienes mí está estoy aquí, acá te mueves, adentro claro. y yo feliz. Sí. Bueno, ¿y qué le dirían a las personas que los están viendo y que les pasa que les gustaría, que desean hacer esto, que lo sueñan, pero que no se animan porque les da mucho miedo, porque obviamente hay un montón de cosas que te dan miedo, lo desconocido da miedo, ¿no?
¿Qué le Ya. dirían a alguna persona que les está viendo que no se anima todavía? Que lo hagan. Principalmente yo, como te contaba, como dice Roxy, yo era una persona súper estructurada, o sea, y claro, con hartos miedos. Eras, dice. No. No, o sea, ahora menos. Un poquito me está soltando de Pero poquito, se puede, o sea, todo se puede, o sea, todo, vas superando tus miedos, todo se va solucionando, todo tiene solucionar, todo Sí. es solución. Sí. Así que se animen, Que se animen. Es una vida Que hermosa. no se queden con las ganas de. Que no- Eso. Que no Y se queden con las ganas lo de. Porque peor de que última, si no te gustó, das Claro. pie atrás y y listo. sigues con tu vida Eso. como era antes, claro. Se vende lo Es- que se hizo, se vende y se Y vuelve vuelves a tu vida, claro, pero no te quedas, como dices tú, con Con el esa bichito, espinita, con esa de haber, y si pude, y si hice esto, ¿por qué no lo hice? Podía haber sido. No, ¿Qué hubiera hazlo, sido? Sí. hazlo. ¿Qué habrá pasado? Claro. No, hay que ¿Cómo quedar hubiese con esa sido? duda. Claro. Tal cual. Bueno, son súper inspiradores. Sí. Y son parte de nuestro legado también. Sí. Nuestros padrinos. Nuestros padrinos, Nuestros claro. padrinos. Los hay padrinos que- de viaje, porque Sí. obviamente los conocimos y se formó después Sí. un grupo y con ese grupo todavía están viajando, Ser- con parte de ese grupo Sí. siguen viajando y eso es hermoso. A mí Sí. me encanta, me pone muy, pero muy feliz. Así que gracias por compartirlo con los demás y ojalá que los inspire a muchas otras personas que todavía no se animan Claro. y que quieren hacerlo, porque lo peor es eso, querer y no animarse. Exacto. Gracias, eso. amigos. Y no cuesta, o sea, claro, cuesta un poquito dar el paso, pero como te digo, Fabián era el tema de que sí, pero esto no, y hasta que al final él dijo, ya, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Vamos a... Y vender las cosas fue así como rápido. Liberador, pero fue liberador porque O sea, a mí me pasó eso. Cuando nosotros yo iba vendimos las botando, cosas, botando, yo era como sí. qué liberador sacarte todas Sí. estas cosas que no uso. Sí, para ser, Mira, sí. yo era materialista, yo estaba pensando, y no me dolió desprenderme de todo. Mira, Claro, Fíjate que sí. no lo sentí. No Mira. lo sentí. Me di cuenta que, claro, como te decía, te vuelvo a repetir, no necesitas tanto para ser feliz. Finalmente. Si teníamos cosas, si no hubieras conocido nuestra casa, teníamos de todo. Por decirte, de una copita chica, una copa inmensa, y ocupábamos vasos. tal cual. ¿Cachai? Bueno, a nosotros nos pasó lo mismo. Y Que decís, ¿por qué tengo tantas cosas que no uso? Claro. Por si las dudas, por Eso. si acaso, Claro. por si esto, por si lo otro, y al final terminas acumulando, acumulando, acumulando. Y cuantos más cosas tenés, más cosas tenés que cuidar. es ojo, así. y acá todavía tengo cosas que no uso. Somos Claro. dos y ando con cosas de Sí. 4, por si acaso uno dice. Bueno, pero eso es un ¿Cachai? proceso, porque Claro. como recién están arrancando, es un proceso para ir desprendiéndose y después con el tiempo van a aprender que entra Exacto. una cosa, sale una cosa. Eso. Sí, Porque sí o sí, si no, Sí. sale una persona. No, claro. sí. Así que gracias, Ya, Flor. gracias, Sí. gracias por Y felices compartirlo. por estar acá compartiendo con nosotros. Sí. Nosotros también, muy felices Sí. de volver a Sí. verlos. Ahora Roxy me va a mostrar la casita por dentro. Igual yo quiero decir antes de entrar que me da mucha envidia que les crece pasto siempre a ustedes. No Sí. sé cómo hacen acá en el desierto. Ábrete sésamo, muéstrenos su Aquí. casita. Paso yo. Ahí. Pasa. Ay. Chon, 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 chon. Miren lo que es esto. Ay, esa pavita me encanta. Bueno, contame, Roxy, qué belleza que es esta casita. Primero la aislaron, me imagino, ¿no? Sí, Ahí tienen la camita donde duermen cama, ambos. sí. Acá tenemos la cocina. Claro. Acá tenemos Cocina, lavaplatos. lavaplato, El lavaplatos. la cocina. Sí. Acá- Esto es para cuando abrís, que no te entre viento y te apague la hornalla. Exacto. Sí. Espectacular. Y también se puede sacar en caso de cualquier cosa. Ah, mira. Sí. Ah, está bueno. Sí, para tener más espacio. Espacio de guardado es esto. Claro, esto, por ser acá tenemos el cooler de 12 volt. Precioso. Y acá tenemos lo que es Espacio de guardado. espacio de guardado de De vajilla, de losa, dicen loza. ustedes, ¿no? Claro, de losa. Condimenteros. Sí. Qué lindo, porque parece que Roxy cocina muy rico. Sí. Sí. No me consta todavía, Roxy, necesito probarlo para Ah, ya. comprobarlo. Ahí vamos a hacer algo en algún Allá, momento. allá que guardan ropa. Acá, este es el closet. Ajá, El sector de allá es de Fabián. ajá. Hay ropa, bueno, ropa interior y acá lo que es la ropa mía. ¿Tienen exactamente la misma cantidad? Sí. Ay, no. Ah, O sea, Juan un y yo poquito no, menos. acá nosotros tenemos una gran desigualdad en ese sentido. Claro. Yo tengo mucha más ropa. Y por ser acá nosotros manejamos agua de bidón Ujú. para tomar y todo.
Y acá abajo, que no podemos abrir, pero acá abajo va el gas y va agua grise Y el bidón de agua potable. y el agua potable. Ah, muy bien. Sí, y tenemos baño seco, que es el que está acá, El bañito. Sí. Espectacular. que es baño seco. Bien. Que es así, sí, sí, Y sí. tienen bastante espacio, la verdad, Sí. por el hecho de tener la cama armada. Exacto. La Eso. verdad es que tienen bastante espacio. No, y acá lo primero que se hace, nos levantamos y la cama tiene que estar hecha. Bueno, tenemos un tema todavía Un ahí toque que... ahí sí, chiquitito. sí. Bueno, pero está Sí. bien. Porque también lo que pasa con el motorhome es que cuando es tan pequeñito, que cuando uno tiene cualquier cosita desordenada parece un despelote. Exacto. Un quilombo, diríamos Sí, nosotros. sí. Y a nosotros Eso. nos pasa lo mismo. Sí. Entonces, todo el tiempo hay que estar ordenando. Sí. Cuando era No, sucedió sí. inmediatamente un desorden. Exacto. Ay, qué lindas las lucecitas. Y también yo vi que tenías lucecitas allá porque el otro día me mandaron una Sí. foto. Bueno, no creo que se vayan a Ahí notar. está. Ay, mira qué cosa Sí. hermosa. Sí. Precioso. Ah, el ventiladorcito no puede faltar. Sí, eso. Muy bien. Ay, se da vuelta. Sí. Está buenísimo. Para Mira girar que la- tiene una pantalla. Sí, un Una televisor, tablet. una tablet. televisor? Ah, bueno, completísimo. Sí. La suite. Otro ventiladorcito. ventilador. Very important. Conexiones USB hay para todos los Ah, mira qué lindo que es 5 esto. La gran mayoría que tenemos son cosas a 5 volt. Espectacular. Luz, ventilador. Y acá tenemos la división para la cabina. Mira qué lindo la cortina esa. Sí, Es tipo un blackout. Sí, sí, Muy buena está, ¿eh? sí. Y mira qué linda esta cabina. Y la conexión de combis. Que no falten las no, combis. no. ¿Eh? Me encantan. Y todo el aislante térmico para proteger Eso, del para el frío, del calor y el calor. Exacto. Hermoso, me encanta. Está re linda la casita. ¿Cómo le dicen a Combilot. Combilokis La también? combi- Sí, Sí. Es la Combilokis. ¿Qué vehículo es este? Es un Nissan Caravan 2009. techo alto. Nissan Caravan techo alto. Ya. Bueno, para Y que la con gente ventanitas. sepa. Sí. ¿Y Viene eso? venía con las ventanitas. Viene con las O sea, ventanas. el techo ya estaba así cuando Sí, ustedes lo Exacto. compraron. El techo venía. Muy Quisimos bueno, ¿eh? modificarlo porque venía bien aislado, entonces no era Claro, y además, Claro. mira, entras re bien. Sí. Nosotros Sí, somos sí. más altos, entonces Claro. a Juan la cabeza le quedaría Claro. doblada. Ah, y disculpa, se me estaba olvidando que me agarré el pelo recién. Ah, y el baño. Y el baño. ¡Ah, la ducha! Esta es la ducha. Es un tubo PVC, Sí. viene con la ducha y tenemos esa Con bomba. Una bombita sumergible. Claro, que Acá también se pones después recarga. algo, ponemos Una pila. claro, una Claro, tina, una claro. piscinita. Y acá la arriba cortina. la enganchamos acá con velcro. Por eso tienen el velcro acá. Claro. Claro, para que caiga la Ahí tú cortina y más Y privacidad. en claro, caso y además de- también para que el agua no No salpique salpique, el claro. resto de la casa. Claro. Espectacular. ¿Y dónde tienen el tanquecito de agua que alimenta esto? No, acá se llena. ¿Y qué más? Manual. Si quieres tú calientas agua, le puedes echar agua caliente, agua fría y te puedes bañar con. Ahí. Ah, no, esto es espectacular, Sí, nunca lo había visto. sí. No había entendido eso. Y la Claro. bombita tiene hacia arriba. Ustedes que lo la llenan de agua acá, que No, la bomba la traen tengo agua acá. de cualquier Ah. lado Ah, con mira, un está. baldecito. Y Ahí esta está la la bomba sumergible. Esa es la bomba. bomba. ¿Ves? Ah, no. Ah, no, Está descargada. Sí, está Está descargada. descargada, no la hemos cargado. ¿Y cómo la cargan? Con USB, Con igual USB. funcional, Ah, muy bueno. todo bien práctico para que, por el tema de la electricidad que uno Claro, no que hay tiene- que ahorrar la electricidad, Eso. obviamente. Sí. Así que tienen su cocinita, tienen el baño seco, tienen la ducha, Ducha. tienen la cama, todo completísimo. Televisor. Y Hasta televisor. televisor, sí, No, espectacular, me encanta. Bueno, Todo bien compacto. me encantó. Ahí Así está. pueden robar muchas ideas a todos los que están viendo Sí, este sí, video, claro. copiar, aprovechar que siempre a mí siempre me gustó ver los otros motorhomes porque siempre son buenas las ideas que Sí. puedes Sí. dar. Esta la Siempre copiamos, algo. de hecho, lo copiamos De un argentino. otro rodantero. Mira claro. vos, Sí, mira la copiamos. vos. Espectacular. Sí. Gracias, chicos. Me encantó la Combilokis. Recién los chicos me comentaban que querían hacer algunas modificaciones en la casita rodante porque, bueno, en el transcurso de este tiempo que ya van viviendo adentro de este motorhome, sienten que hay cosas que pueden mejorar, cambiar, etc. Y yo les decía que esto es todo un proceso. A nosotros nos pasó lo mismo y nos sigue pasando. En el transcurso seguimos modificando la casa, seguimos cambiándola, porque todo depende de lo que uno va probando y cómo se va sintiendo. Así que eso también, ir modificando y saber que como uno arma la casa, tal vez no sea como quede de manera definitiva, es una realidad, porque esto es todo un proceso. Acá estamos compartiendo. Somos un grupito de rodanteros. Saluden, amigos. Demuestren que están vivos. ¡Qué lindo! Miren lo que es esto.
A todos les crece pasto, ¿eh? ¿Cómo puede ser que a nosotros no? Y ahora quiero que me cuenten ustedes, que me pongan acá abajo en los comentarios qué les pareció la historia de Fabi y de Roxy, que hace 2 años eran otras personas completamente diferentes, que veían todo esto como espectadores, que nos seguían, veían los videos. A Roxy le gustaba y le entusiasmaba un montón esto, a Fabi no tanto, y ahora, sin embargo, están los dos viviendo arriba del motorhome. Pasaron de ser espectadores a ser los protagonistas. Así que dejen abajo sus comentarios, que quiero leerlos, y acuérdense de que siempre sus comentarios participan del Flor de Saludo, por supuesto que si están suscriptos a Rodando hacia la Libertad. Y con la vista espectacular del mar, miren cómo rompe, le voy a mandar un Flor de Saludo a Alicia Martínez. Gracias, Alicia, por ver los videos, ni bien se publican. Y también dejar tu mensajito, ni bien se publica, porque siempre lo digo, pero eso ayuda mucho. Y gracias a cada uno de ustedes por haber llegado hasta el final del video. Gracias por dejar sus likes, sus mensajitos, por compartir el video. Y gracias por mirar, aunque sea unos 30 segundos de la publicidad que les pone YouTube, que eso es lo que me permite seguir monetizando estos videos y seguir haciendo este contenido. Gracias por acompañarnos y nos vemos pronto en el próximo video. Los queremos.